Vamos a comenzar. eh, ya les estaremos haciendo llegar el video oportunamente, hoy día mismo, si es posible. Muy bien, voy a compartir entonces pantalla para aprovechar el tiempo que nos queda. Eh, Muy bien, acá estoy compartiendo el diagrama fasorial. Vamos a retroceder rápidamente. Se acordarán que hemos visto, una vez que hemos visto el principio de operación de la máquina real, hemos mencionado de que para poder estudiarlo es preciso hacer ciertas modificaciones, ciertas transformaciones para que ambos circuitos estén sujetos a la misma frecuencia eléctrica, ¿no? Entonces, en el motor real, el estator está a 60 hercios y el rotor normalmente está a casi 0 hercios en operación normal. Estamos hablando de 2, 3, 4 hercios. Entonces, eh, bajo ese estado, no se puede estudiar el motor asíncrono o de inducción aplicando los mismos principios de la teoría fasorial, ¿no? Porque para poder representar en un diagrama fasorial dos circuitos o tres circuitos, los tres o los dos tienen que tener la misma frecuencia. Es por eso que hemos explicado cómo se tiene que aplicar el método de frenado del rotor, ¿no? Para que eh, esté sometido el rotor también a 60 hercios. Por supuesto, ese frenado tenía que ver con algunas restricciones, como son, por ejemplo, de que eh, la transformación electromecánica de la energía debe ser invariable. Todas las potencias deben ser las mismas, las pérdidas, etcétera. Para lo cual vimos de que era importante eh, reemplazar, ¿no? La potencia mecánica que debería generar el motor por su eje eh, tenía que ser reemplazada por una potencia mecánica, ¿no? Entonces hicimos el frenado del rotor con con un paso matemático muy simple, ¿no? De dividir la ecuación de la corriente, ¿se acuerdan? De la corriente I sub 2 igual a S veces E sub 2 sobre R2 más J X2 S veces X2 por I sub 2, ¿no? Fasorialmente, ¿no? Y dividimos al, al numerador y denominador entre S, o lo más cercano que tenemos acá es esto, ¿no? Esta es la ecuación inicial del motor real, eh, de las tensiones en el estator, en los bordes del estator por fase y en el rotor. Y a esto, ahí está la corriente, ¿no? Que acabamos de hablar, ¿no? Pero escrito de otra forma. Entonces a esto hemos dividido entre S y con eso hemos pasado a frenar el rotor. Luego de tener frenado el rotor, ¿qué cosa equivalía o como que se estudiaba el motor? Como un transformador, porque ya en el estator y en el rotor ya 60 hercios. Y considerando las diferencias, por supuesto, de las corrientes que hemos dicho, corriente de vacío en un transformador es alrededor del 5% de la nominal, y en el motor, por la presencia del entrehierro, esa corriente de magnetizante o de vacío es entre 20 hasta 50% puede llegar. Luego reducimos, ¿no? Reducimos
los parámetros del circuito secundario de rotor hacia el estator, para lo cual teníamos que conocer el factor de reducción de tensiones, que no es otra cosa que lo que ustedes conocieron en transformadores, el factor de transformación, ¿no es cierto? O la relación de espiras, ahí está, primario, secundario, ¿no? Luego teníamos que conocer adicionalmente el factor de corrección de corriente, acá lo tenemos, ¿no? Eh, Acá debe ser M2, corregimos oportunamente. Y con eso pasamos a reducir. Y finalmente tenemos acá las ecuaciones fasoriales completas, ¿no?, del motor, ¿no es cierto? Hemos explicado que esto es la rama magnetizante cuando corresponde una conexión serie. Y cuando está en paralelo, simplemente es menos R sub M mayúscula eh, por I sub M activa, ¿no es cierto? Igual a menos J X sub M por I sub M reactiva, ¿no? Eso era cuando estaba en paralelo. Entonces, acá está, hemos visto el circuito eh, equivalente en T con su rama magnetizante en paralelo, en donde se cumple de que Rm siempre debe ser mayor, mucho mayor que XM, ¿no? Entonces eso sirve como criterio para, para que ustedes tengan, cuando estén calculando, así, ¿no?, si está en paralelo y le sale XM mayor que RM, está mal, ¿no es cierto? Entonces, criterio es de que RM debe ser mucho mayor que XM. Lo mismo en el circuito eh, magnetizante en serie, ¿no? Acá en paralelo es R sub M minúscula, perdón, mayúscula, X sub M mayúscula, y la corriente magnetizante se divide en sus dos componentes, activa y reactiva, ¿no? Acá no, acá solamente hay una corriente magnetizante, y esta RM minúscula, que lo diferencia del otro, XM minúscula, en donde cambia, el valor es diferente. Ahora R sub M es mucho menor que XM. Pueden trabajar a conveniencia de la mejor manera, ¿no? Si conviene trabajar paralelo y conocemos RM y XM en serie, podemos transformarlo, ¿no es cierto? O viceversa, no hay problema. Luego vimos el circuito equivalente en T en base a las impedancias, ¿no? Ahí están las impedancias, Z1, R1 más JX1, Z2' del rotor, y esto es de la rama magnetizante, ¿correcto? Ya después pasamos a ver en base a este circuito equivalente T con la rama magnetizante en serie, pasamos a ver el circuito, mejor dicho, el diagrama fasorial, ¿no?, completo. Acuérdense que aquí nosotros dijimos que la mejor manera de escribir esta ecuación puede ser de la siguiente forma, ¿no es cierto? Porque la corriente que nosotros podemos medir finalmente, ¿no?, la corriente total que ingresa de la red por fase es esta corriente del estator, del I sub 1, que es el circuito primario. Por lo tanto, conviene poner I sub 1 igual a I sub M fasorialmente más con signo menos acá. Con signo menos porque este va a pasar al otro lado y tenemos I sub 2 primo. Ahí está, ¿no? De esa manera podemos escribirlo. Entonces nosotros normalmente cuando hagamos solución de problemas o análisis siempre lo vamos a expresar así y la corriente va a salir con menos I sub 2'. ¿Bien?
Eh, entonces, acá está el correspondiente diagrama fasorial que responde a esto, ¿no? A a este conjunto de ecuaciones fasoriales. Eh, vamos a... Ahí está, ahí está. Acá es importante mencionar lo siguiente, miren. Trazamos, ¿no? Entonces trazamos acá, si bien es cierto, acá no lo hemos puesto, pero acá es más uno, como en el generador síncrono que estudiamos, el eje vertical más uno acá y acá menos uno, más j menos j, ¿no? Entonces, según nuestra conveniencia, podemos dirigir, lo primero que dirigimos es el flujo, ¿no? El flujo, el fasorialmente, eh, y asumimos el sentido de giro de este diagrama fasorial, que debe ser omega, ¿no es cierto? Omega, porque ya el rotor está frenado, entonces la velocidad angular eléctrica es la misma, porque ambos están a 60 Hz, omega, está girando, es por eso que es importante de que ambos circuitos estén a 60 Hz. Para eso hemos frenado el rotor. Luego de conocer el flujo, a 90 grados atrasado debe estar la fuerza electromotriz inducida en el estator y debe ser igual a SU2 prima. Acá hay que ponerle un prima, ¿no? Ahí hay que ponerle un prima, porque ya es parámetro o fuerza electromotriz reducida del rotor al estator. SU1 igual a SU2 prima. Ahí está. ¿No? Acá está, ¿no? Entonces, eh, seguimos nuestra ecuación. Esta tensión es la tensión de fase que va a hacer corresponder a la red, ¿no es cierto? De la que hemos, o sea, tenemos acá el motor asíncrono y eh, tendremos esto, ¿no? Los bornes, acá la red y listo, ¿no? La red. Eh, esta tensión es por fase, por fases. No sabemos la corrección, ¿no? Del estator. Puede estar en estrella o puede estar en estrella o, o delta. Estator, ¿no es cierto? El estator. El estator. Entonces nosotros podemos medir acá voltaje y frecuencia, ¿no es cierto? Voltaje y frecuencia. Acá y ahí. Listo, en paralelo. Entonces esto será de línea, ¿no es cierto? Tensión de línea. Y esta tensión B1 es de fase. Si es que está en delta, será igual, ¿no? Si es que está en estrella, será entre raíz de 3, ¿no? Y lo mismo la corriente también, por fase. Si está en estrella, la corriente será la misma, igual a la de línea. Si está en delta, entre raíz de 3 la corriente y la tensión será igual a la de fase. Y la frecuencia, ¿no? Podemos medir. Bien, entonces, por eso esto es por fase, todo. Lo que tenemos que hallar es esta tensión, que es lo más importante. La tensión en los bornes del motor, pero por fase. Para lo cual, ¿qué cosa necesitamos conocer? Necesitamos conocer la fuerza electromotriz inducida en el estator. Necesitamos conocer R1, X1, ya supuestamente ya lo conocemos los parámetros.
la corriente I sub 1 necesitamos. Y la corriente I sub 1 es igual a I sub M más menos I sub 2. Entonces, procedemos, ¿no? Desde ese punto de vista, tenemos, primero tenemos que hallar S1, S1. Entonces, acá está, ¿no? El flujo a 90 grados, atrasado, porque está girando en sentido antihorario. Entonces, a 90 grados, S1 igual a S2'. Listo, ya quedó determinado. Las magnitudes ya sabemos a qué es igual, ¿no es cierto? 4.44 por, en este caso, cada uno su, acá va a ser este, ¿no? El módulo, 4,44 por F1, ambos van a estar a la misma frecuencia. Como ya está reducido la fuerza electromotriz del secundario al rotor, también va a tener eh, el mismo número de espiras por fase del estator. Y el factor de devanado o de distribución del estator, el factor de paso del estator y el flujo. Ahí está. O sea, porque ya está reducido. Entonces ambos son iguales. Ahí está. Eso es. Como está reducido al estator, debe ser estator acá. Todo esto debe ser estator. Y la frecuencia también, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, nos fijamos aquí, ¿no? La segunda ecuación. Tenemos que hallar la corriente magnetizante, tenemos que hallar la corriente menos I sub 2'. Entonces, la corriente I sub 2, como ya sabemos, siempre es un RL. Está en este cuadrante y está retrasado de S1 en un ángulo psi sub 2. ¿No es cierto? Ahí está, lo que hemos estado, el primer diagrama fasorial que hemos hecho del circuito rotórico. Bien, entonces, ahí está S2' menos JX2' y su 2'. Y su 2', acá está, y su 2', por lo tanto, menos JX2' es, nos está diciendo de que con respecto a la corriente I sub 2 debe girar en 90 grados. Esta caída de tensión debe girar en 90 grados en sentido horario. Ahí está. Ahí está, ¿no? Luego, tenemos menos R2' entre S por I sub 2'. O sea, el signo menos me dice que debe estar opuesto a la corriente. Y acá está, ¿no? Opuesto. Y se cierra el triángulo, porque la tensión es cero, ¿no? Estamos asumiendo de que el rotor está en cortocircuito, ¿no? Está cortocircuitado. Si es trifásico el rotor de Banao, sus tres bordes están cerrados. Y si es rotor cortocircuitado, de hecho ya eso está cortocircuitado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ya hemos completado esto, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Luego, invertimos, porque acá miren, menos S1. Por lo tanto, esta S1 lo invertimos. Hacia arriba, ahí está, menos S1. Bien, menos S1. Listo. Luego, trazamos la corriente magnetizante. La corriente magnetizante, acá está, por supuesto, la corriente magnetizante, ¿a qué será igual? Será igual a S1, ¿no es cierto? Si retrocedemos, un ratito, si retrocedemos al circuito equivalente, miren, S1 es igual a S2' y es igual a esto, miren, a la impedancia del circuito magnetizante, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos escribir que es igual a S1 fasor
entre RM más J XM, ¿no? O esto es igual también a SU2 prima. Listo. Entonces, ese SUM conocemos desde transformadores también de que ocupa esta posición, ¿no es cierto? Acá hay un ángulo de pérdidas, ¿no? Pequeñito, ¿no? Pero el ángulo que nos va a dar trabajando de esta manera, nos va a dar el módulo y el desfasaje. Ese desfasaje va a ser este, perdón, acá, phi sub m, o sea, el ángulo del factor de potencia del circuito magnetizante, tomando como fasor 0, con fasor 0 menos S 1, ¿no? Acá debe ser menos S1, ¿no? A ver, menos S1. Menos S1, acá también menos S2'. Ahí está, porque está invertido, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa corriente magnetizante con respecto a la fuerza electromotriz es casi 90 grados. Casi 90 grados va a salir. Y ahí está, ¿no? Y ahí trazamos I sub M. Listo. I sub M. Ahí están sus componentes también, ¿no? I sub M reactiva. Perdón, I sub M reactiva está acá en el eje del flujo. Y ISUM activa está en fase con menos S1, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que tenemos eso, pasamos a esto, ¿no? A esto. Como ya conocemos ISU2, por supuesto que ISU2 prima lo hemos determinado también, ¿no? Que es igual a SU2 prima entre R2' entre S más J X2', listo, ahí está. Eso es, ¿no es cierto? Ahí está la corriente, ¿ven? Entonces, esa corriente ya está acá, ¿no es cierto? El fase. Y ahí nos va a salir, por supuesto, la corriente y su 2' en módulo y con su desfasaje. Con su desfasaje J psi su 2, ¿no? Ahí está, J psi su 2. Listo, entonces ya conocemos los dos, trazamos, ahí está, y invertimos porque de esta manera hay que expresarlo, ¿no? Menos I su 2'. Entonces esta corriente, I su 2, la invertimos. Si quieren de acá, ¿no? De acá opuesto va a estar por acá o en paralelo porque finalmente vamos a sumar con I su M. Entonces ahí comenzamos, ¿no? Acá está, menos I su 2', ¿correcto? Menos I su 2'. Y teniendo I su M más menos I su 2', hallamos I su 1. Ya está, la corriente por fase está determinado. Como ya conocemos la corriente I su 1, entonces ya conocemos esto y también esto. Y boom, trazamos, ¿no? A partir de menos S 1 más R1 I su 1, de este punto, ¿no? Debe estar más, dice, con respecto a la corriente, debe estar en fase y en el mismo sentido. Ahí está, R1 I su 1. Luego, más J, me está diciendo que con respecto a la corriente I su 1, debe girar en sentido antihorario 90 grados. Tenemos acá la corriente y 90 grados. 90 grados. Y acá está, ¿no?
A partir de ahí, listo. Jx1 y su 1. Y finalmente determinamos la tensión. Ya está, la tensión B sub 1. Y con eso se termina el diagrama fasorial, ¿no? El diagrama fasorial. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Acá. Tenemos el diagrama fasorial, entonces. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al diagrama fasorial, tal como de acuerdo a este conjunto de ecuaciones fasoriales, y hemos explicado esto, ¿no? Si tienen, entonces, una cosa importante es de que el ángulo psi sub 1 debe ser menor que 90 grados. Este ángulo, una vez que hemos obtenido el fasor de I sub 1, luego los fasores R1 I sub 1, JX1 y 1 y la tensión. Y se forma el ángulo de factor de potencia, que es importante, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ahí, ¿qué cosa tenemos nosotros? Tenemos... Acordémonos siempre de lo siguiente, ¿no? Peso 1 es la potencia eléctrica que está ingresando aquí, ¿no? Peso 1. Y por supuesto también la potencia reactiva, Q1. De ahí de la red se está ingresando. Y esto es igual a 3 veces B sub 1 por fase, ¿no es cierto? Todo esto por fase, por lo tanto tenemos que multiplicar por 3. Si fuera de línea, raíz de 3 por coseno de phi sub 1. Y la potencia reactiva, 3 veces B sub 1 por I sub 1 por seno de phi sub 1. ¿Bien? Entonces es importante, ¿no es cierto? Este es el factor de potencia, cos phi 1. Y esto es la corriente activa, I sub 1 activa, ¿no? Y esto es la corriente I sub 1 reactiva, ¿no es cierto? I sub 1 reactiva. Bien, ese ángulo phi sub 1 tiene que ser mayor que 0 y menor que 90 grados. Menor que 90. Dentro de ese rango, P sub 1 como motor, ¿no? Va a ser mayor que 0 y Q sub 1 mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que el motor está consumiendo potencia activa y reactiva bajo esta condición, ¿no? Porque si el ángulo psi sub 1 se hace mayor que 90, se invierte esto, se va a invertir, el signo cambia y se hace menor que 0. Entonces ya pasaría a generador, ¿comprenden? A generador. Esto no va a variar porque siempre el transformador siempre consume potencia reactiva, nunca entrega, ¿no? Y estamos en esa condición con el motor frenado. Bien, entonces acá está la corriente activa, por supuesto, es con respecto a la tensión, ¿no? Si nosotros tenemos esta corriente, entonces su proyección perpendicularmente, ahí está, I sub 1 activa, ¿no? I sub 1 activa. Y la perpendicular a él, por supuesto, a B sub 1, que no se ha puesto acá, ¿no? Acá no está figurando, ¿ya? Porque no tiene mayor importancia. Sería perpendicular a esto, más o menos por acá, más o menos. Más o menos por ahí, ¿no? Para no entorpecer más, no se ha puesto, ¿no? Y acá esto, hasta acá, sería la corriente
y su 1 reactiva. No se está mostrando eso. Solamente estamos mostrando esto porque esto tiene importancia, mayor importancia. Lo mismo podemos mostrar, determinar las componentes de la corriente rotórica, ¿no? Entonces acá está el eje de SU2', ¿no? SU2', acá está. Proyectamos perpendicularmente y acá tenemos ISU2 activa, ISU2 activa, prima, ¿no? Y hacia el eje del flujo tenemos ISU2 reactiva. Muy bien, ISU2 reactiva. Nos vamos a dar cuenta después, cuando pasemos a generador, de que la corriente reactiva no va a cambiar de sentido. O sea, de respecto al eje perpendicular, o sea, al eje vertical, donde está S1 y menos S1, está en este sentido, ¿no? Del eje hacia la izquierda. Cuando pasemos a generador, no va a cambiar de sentido. Pero la corriente activa del estator y la corriente activa del rotor sí van a cambiar de sentido. Y eso nos dice de que esta potencia activa que responde a la corriente activa va a cambiar. Por eso se va a hacer menor que cero. O sea, se invierte la potencia. El generador ya no va a consumir, sino va a entregar potencia activa a la red, ¿cierto? Porque es generador. Muy bien. Entonces, eso es importante. Nos pueden pedir, por ejemplo, demostrar fasorialmente que el paso, el paso de motor a generador. Demostrar fasorialmente. Ustedes trazan su diagrama fasorial del motor, ¿no? Luego trazan, ¿no? Y hacen sus características, ¿no? El motor está trabajando de esta manera, con FIS1 menor que 90 y ponen de que esto en el motor es mayor que cero, ambos. Luego pasan al, al generador, diagrama fasorial del generador. Utilizamos las mismas ecuaciones, las mismas ecuaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es de que las corrientes activas del rotor y el estator deben cambiar de sentido, para lo cual el diagrama fasorial debe ser tal que este ángulo, FIS1, el ángulo del factor de potencia sea mayor que 90. Es decir, esta corriente, acá está IS1 con B1, B1 está por acá, va a ser mayor que 90. Este ángulo, ¿no? Va a ser mayor que 90. Eso, para que ocurra eso, la corriente rotórica ya no puede estar en este cuadrante. Pasa a este cuadrante. Miren. Acá está. La corriente está acá. Eh, como generador. Y si ustedes trazan de la misma manera como hemos explicado para el motor, nos vamos a dar cuenta de que tenemos ISU2, la corriente magnetizante, eso no varía. Ahí está, la corriente magnetizante. Tenemos que invertir esta corriente, acuérdense. En el motor está acá y lo hemos invertido. Menos ISU2. Lo mismo tenemos que hacer acá. ISU2', tenemos acá con sino, ¿dónde está? Acá está, ¿ves? Menos ISU2. También siempre comienza de ISU-M porque ahí tienen que sumarse, ¿no? Pero con sino menos. Ahí está, menos ISU2. Y la corriente es la suma de los dos. Por eso la corriente está acá. ISU1, ¿no?
y su 1. Luego ya terminamos con, ya conocemos R1 y su 1. Acá está, miren, R1 y su 1 en fase con la corriente I su 1, como en el caso anterior, ¿no? Acá está, en fase con I su 1, R1, I su 1. Aquí también, ahí está, el mismo sentido, porque es más. Luego, la componente JX1 y 1 debe girar en sentido antihorario 90 grados porque tiene sino más con respecto a la corriente, o sea, hacia acá, ¿no? Perpendicular. Ahí está. Y finalmente obtenemos B1. Y solo sale el ángulo FISO 1 entre ISO 1 y B1. Va a ser mayor que 90 grados. Y reemplazamos acá y pueden comprobar, ¿no? Pueden comprobar de que la potencia activa se hace menor que cero, pero esto sigue igual a cero. ¿Por qué ha cambiado? Porque la corriente activa del estator ha cambiado de sentido. Consiguientemente, la corriente del rotor también. Entonces, eso es importante. Y ahí sale FISU 1 mayor que cero. Creo que acá abajo, ahí está. Con esto queda explicado mucho mejor todavía, miren. Acá está con la corriente rotórica. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto. Voy a borrar acá. Vamos a ver entonces, hay dos formas de demostrar el paso de motor a generador. Una es utilizando directamente, tal como acabamos de hacer, las ecuaciones fasoriales y el diagrama fasorial, ¿no? Primero eh, mostramos el diagrama fasorial del motor, en donde escribimos la ecuación de potencia PS1, Q1 y demostramos de que al cumplirse de que FISU1 es menor que 90, entonces ambos van a ser mayor que cero. Eh, Luego pasamos al diagrama fasorial del generador y demostramos también de que el FISU1 va a ser mayor que 90. Por lo tanto, P1 igual a 3 veces B1 por I1 por cos 1 menor que 0. Q1 sigue igual a 0. ¿No? Pero analíticamente podemos demostrarlo con esta ecuación fasorial, ¿no? Analizando el diagrama fasorial conjuntamente con la ecuación de la corriente del motor y asumiendo de que como fasor cero, ¿no? Estamos tomando esto, ¿no? SU2, ¿cierto? El módulo nada más. Se tiene en operación real del motor, miren, ¿no es cierto? SU2S es igual a S veces C2 y Z2S es R2 más JSX2, ¿no es cierto? Esto es en operación real, ¿no es cierto? Cuando la frecuencia en el rotor es 3, 4 hercios, ¿no es cierto? Ahí está. Porque acuérdense que para frenar el rotor hemos dividido al numerador y denominador entre S. Acá se va y aparece R2 entre S, ¿no? Entonces, nos valemos de la ecuación real. Dice multiplica. ¿Qué queremos hallar acá? Lo que para demostrar eh, la variación del ángulo de factor de potencia, ¿no? Y de que en el estator la única corriente que va a variar de sentido va a ser la activa, mientras que la reactiva va a permanecer constante en el mismo sentido, no varía. Entonces, para eso tenemos que descomponer en sus componentes, ¿no? Y su 2 activa y su 2 reactiva.
Para eso multiplicamos y dividimos, ¿no? La misma presión entre la conjugada, ¿no es cierto? Entre la conjugada. O sea, ahí está. Menos R2 menos JSX2. Multiplicamos y dividimos. Abajo queda, ¿no? S veces S2 por R2 sobre R2 al cuadrado menos S al cuadrado, X2 al cuadrado, menos J, S2 al cuadrado, por S2 por X2 sobre lo mismo, ¿no? Acá. Y ahí está. Esto es la componente activa y la componente reactiva. Ahí está. Y en base a eso analizamos, miren, en régimen de motor. Primero ya sabemos que S es mayor que cero, ¿no es cierto? Entonces, como ya eso lo hemos estudiado, tenemos S, acá es menos S, y si trazamos el torque, tenemos ahí y por acá, ahí. Esto es motor, esto es generador, ¿no es cierto? Acá está 1, el arranque, acá es 0, 0, y hacia acá es ya negativo, ¿no es cierto? El generador. Ese es negativo, ¿por qué? Perdón. Porque el deslizamiento es igual a n síncrona menos n sobre n síncrona. Entonces, eh, mientras n sea menor que n síncrona del campo que ocurre en el motor, S mayor que 0, ¿no? Y menor que 1, ¿no es cierto? Menor que 1 y mayor que 0. Ahí está. Esta parte es motor, ¿no? De acá hasta acá. Y cuando n sobrepasa a la velocidad síncrona, se hace negativo el S, ¿correcto? Se hace negativo. Y va a estar por acá, ¿no es cierto? Por ahí. Ese negativo. Generador. Por eso, a partir menos que cero, ¿no? Menor que cero. Bien, entonces en base a eso, nosotros decimos, en régimen de motor, S mayor que cero. Reemplazamos acá, miren, como acá está al cuadrado, no implica, ¿no? El signo. Y acá sí, más. ¿Correcto? En motor entonces tenemos un sentido y en la componente reactiva, o sea, esto es mayor que cero, ¿no? Cuando S es mayor que cero. Y aquí lo mismo, ¿no? Perdón, acá. Esto está mal, ¿no? Esto no debería, no debería estar al cuadrado. Ese nomás. Ese nada más. Entonces, ahí también ocurre lo mismo, ¿verdad? Lo mismo ocurre. Entonces, mayor que cero también. Y como debe cumplirse esto, entonces ahí es donde hallamos nosotros este ángulo, ¿no es cierto? Al sumar eso y con la tensión forman la corriente I1 con la tensión B1 sale menor que 90 grados. Menor que 90 grados. Por lo tanto, I1 activa es igual a I1 por coseno de φ1 mayor que 0. Por lo tanto, P1 mayor que 0. La componente reactiva también del estator, ¿no? Mayor que 0. Por lo tanto, Q1 mayor que 0. ¿Qué va a ocurrir en el caso del generador? Acá está. El generador. S se hace negativo, pasa a esta zona, ¿no?
Pero, ¿por qué pasa a esa zona? Porque indudablemente, como es generador, tiene que transformar la energía mecánica en eléctrica, como el generador síncrono, ¿no? La turbina, etcétera. Igual acá, ¿no? Entonces, tiene que conectarse un motor primo al eje del motor asíncrono y impulsarlo a una velocidad mayor que el campo. En ese momento pasa a eh, generador. Entonces, si nosotros, ¿cómo podemos medir eso nosotros eh, en campo, en forma práctica? Eh, Normalmente lo que hacemos, y eso se va a hacer en el laboratorio, ¿no? Cuando ustedes lleven laboratorio de máquinas 2, se tiene aquí la máquina asíncrona y por acá vamos a tener los bornes, por supuesto ya conectado a la red, conectado a la red y nosotros podemos acá en el primario podemos medir todo, ¿no es cierto? Todo podemos medir, como ya lo hemos mencionado anteriormente en un dibujo parecido, voltaje, frecuencia, podemos poner una pinza perimétrica y medir la corriente de arranque, la corriente estacionaria, podemos poner un medidor multifunción, un medidor un osciloscopio, un medidor multifunción en donde se pueda ver eh, lo, la corriente de arranque, el transitorio, armónico, todo podemos ver en un medidor multifunción, ¿no? Entonces, aquí justamente si nosotros ponemos una pinza, una pinza y ponemos dos cocodrilos que miden la tensión, ahí está, miren, una red trifásica, por supuesto. Estos aparatos normalmente tienen para configurar monofásico, trifásico, etcétera, ¿no? Y miren, acá estamos midiendo como si fuera R, S y T, ¿no? Y T. Estamos entre R y S, ponemos los cocodrilos de tensión, las pinzas o cocodrilos, y en la fase libre se pone la pinza amperimétrica. Y con eso medimos potencia, ¿no es cierto? Podemos medir la frecuencia, tensión, corriente y potencia activa, reactiva, el COSFIT, todo podemos medir acá. Entonces, por eso, aquí nosotros vamos o con un batímetro simple también, ¿no? Digital va a salir, si queremos graficado o si no, simplemente eh, información digital de valores, ¿no? Y ahí va a salir la potencia, ¿no? Y podemos seguir. Entonces nosotros pasamos aquí con un motor primo, si el campo está girando en este sentido, en el síncrona, el rotor también debe girar en el mismo sentido, ¿no? Ya sea motor o generador. Si es motor, N está a una velocidad menor que en el campo. Si es el generador, con ayuda del motor primo, le aplicamos un torque mecánico y sobrepasamos la velocidad. Y en ese momento, aquí, eh, cuando todavía no hemos hecho nada con el motor primo, va a salir una potencia positiva y cuando nos estemos, aceleramos con el motor primo y nos acercamos a la velocidad síncrona, cuando es igual a la velocidad síncrona, la potencia
eh, peso 1 mayor que cero, motor, ¿no? Eh, ahí n menor que n síncrona. Si n se hace igual a n síncrona, con ayuda del motor primo detectamos de que peso 1 va a ser igual a cero. Aquí en el equipo medidor nos va a dar, a medida que vamos acelerando, y cero se hace. No puede estar oscilando ahí, pero alrededor de cero. Si nosotros pasamos, o sea, esto es eh, mayor que n síncrona, entonces peso 1 se hace menor que cero. Generador. ¿Ya? De esa manera podemos nosotros chequear en campo, ¿no? Qué cosa está sucediendo. Entonces, eh, es por eso que aquí estamos viendo de que se invierta, ¿no? Si ese es igual o menor que cero, perdón, eh, ¿qué pasa con la ecuación que hemos estado analizando? Si ese es menor que cero, miren, si ese es menor que cero, a ver, permítanme, acá creo que, ah, sí, acá debe ser al cuadrado. A ver, claro, porque acá hay un S, ¿no? Está bien. Acá debe ser al cuadrado. Yo le dije que no, pero me equivoqué. Acá está bien, S al cuadrado es. ¿Ya? Profesor, ¿no falta una S en I2R? ¿Aló? ¿No falta una S en I2R también? No, acá está pues. O sea, se ha multiplicado porque acá aparece un S. Ya. Y acá es al cuadrado. Pero acá no. Acá es al cuadrado. ¿Por qué? Porque el X, eh, miren, acá está la ecuación inicial, ¿no? Esperen. La ecuación inicial está acá. Y acá hay un S, miren, ¿no? Acá está. Ese es el que se va a multiplicar acá, la parte reactiva, ¿no? La parte reactiva. Y aparece S al cuadrado. Y acá solamente S, en el otro lado, ¿no? Porque acá esta es la parte activa y esta es la parte reactiva. Acá no hay S, acá sí. Entonces S al cuadrado. Eso está bien, ¿ya? O sea, esto eh, yo me equivoqué. Si no, no se cumple, ¿ya? Entonces, si reemplazamos S menor que cero, miren, como acá está al cuadrado los dos, no implica el signo. Acá tampoco, pero acá sí, miren. Aquí sí cambia el signo. Entonces, la componente activa sí cambia de sentido. Por eso es que en el diagrama fasorial, del generador, miren, acá está la corriente. En el motor, miren, la corriente está acá, la componente activa está hacia abajo, ¿no? Y su 2 activa. Y la componente reactiva del eje hacia la izquierda. En el generador, como se invierte esta corriente a este cuadrante, las componentes, mire, hizo 2 activa, ya cambió de sentido, ¿no? Estaba hacia abajo. ¿Por qué la corriente estaba por acá? La componente reactiva no cambió, porque estando en el motor tiene este sentido y aquí también el mismo sentido. ¿Bien? Entonces, con eso nosotros estamos analizando acá y decimos de que la corriente I2 activa es menor que cero, o sea, cambió de sentido
y la I2 reactiva sigue siendo mayor que cero. Por lo tanto, el ángulo FIS1 es mayor que 90. Si nosotros reemplazamos en la ecuación de P1 y Q1, vamos a ver de que al cumplirse esto, P1 menor que cero. Ya se está cumpliendo, ¿no? N mayor que N síncrona y pasa a régimen de generador. Q1 sigue siendo igual a cero. Sigue siendo igual a cero. Bien, de esa manera también se puede demostrar, ¿no? El paso del motor al generador. Lo importante es tener presente esta ecuación, ¿no? Con esta ecuación se hace. Hay que descomponer en sus componentes activa y reactiva y aparece esto. Ahí está. Y en base a eso asumimos, ¿no? Cuando S es mayor que cero, motor. ¿Qué sucede? No cambian de sentido, mayor que cero, por lo tanto FIS1 menor que 90 y tenemos que PS1 mayor que cero, QS1 mayor que cero. Y para el otro caso, S menor que cero, ya está en generador, el que cambia de sentido es la corriente activa. Por lo tanto, la potencia activa que está consumiendo, que estaba consumiendo como motor, ahora se invirtió. Como es generador, hay lógica, ¿no? Ahora el generador va a entregar potencia activa a la red, pero va a seguir consumiendo. Muy bien. Entonces, ojo que ahí me equivoqué yo acá, ¿no? Acá debe ser S al cuadrado, ¿no? S al cuadrado. Muy bien, voy a borrar esta parte. Bien, entonces ahora ya hemos analizado ya la operación como motor y generador. Ahora vamos a ver otro circuito equivalente. Ojo, que estos parámetros que hemos visto nosotros acá, vuelvo a repetir, estos parámetros durante el diseño de un motor, ¿no? Las empresas que se dedican al diseño y construcción de motores tienen su staff de ingenieros, diseñadores y tienen las herramientas necesarias, ¿no? De diseño. Por supuesto, durante el diseño se valen de tablas eh, que han sido proporcionadas desde tiempos antiguos todavía y se va modernizando y van colocando tablas las empresas que se dedican a diseñar porque van mejorando, ya tienen estandarizado ya las relaciones que deben haber, que deben tener los motores en cuanto a características constructivas, número de ranuras, número del estator, del rotor, etcétera, todo tiene, ¿no? Entonces, lo único que tienen que saber el escoger es el diseñador es de acuerdo a la tensión, la frecuencia, la potencia que se está solicitando o que van a construir, van escogiendo valores. Las cargas electromagnéticas como la inducción, la densidad de corriente, etcétera. Eh, y una vez que completan el diseño electromagnético, ya tienen todos estos parámetros. Ya conocen la tensión, las corrientes, todo ya pueden calcular y pronosticar el comportamiento, sacan sus características y antes de construirlas van afinando, ¿no? Ven las características, ver rendimiento, el factor de potencia, las corrientes que consumen, el deslizamiento que sea adecuado también, porque cuando es muy grande, las pérdidas aumentan, como vamos a ver más adelante. Entonces, afinan y listo.
Ya cuando sale las características óptimas, ya se quedan con esos parámetros obtenidos y mandan a construir la máquina. Construyen eh, todo el núcleo ferromagnético, la carcasa, las ranuras, las bobinas, etcétera, de acuerdo a lo que ya conocemos, las características de las bobinas, ¿no? Paso de bobina, tipo de bobina y las conexiones necesarias, eh, las, eh, las barnizan adecuadamente, las secan, etcétera, y punto, ya salió la máquina, ahí está el motor y le hacen pruebas al motor, pruebas de rutina básicas, las que conocemos del transformador, ¿no? Para nuevamente, a partir de las pruebas, determinar todos estos parámetros que han sido ya determinados teóricamente durante el diseño, para corroborar, ¿no? Hacen la prueba de vacío, cortocircuito, rotor bloqueado, miden las resistencias de los devanados, eh, y suficiente con eso para hallar los parámetros. Por supuesto que hay muchas más pruebas, ¿no? De tensión inducida, tensión aplicada, etcétera. Hay muchas pruebas más que se aplican, pero los que nos sirven para determinar los parámetros son prueba de vacío, cortocircuito, rotor bloqueado y la medición de la resistencia, igual que en el transformador, ¿no? Entonces, también ya esa prueba, comparan con las teóricas y va a haber un error, pero despreciable, ¿no? Ya salió, la máquina se fue a operar a una mina, a una cervecería, qué sé, y tiene su tiempo de vida, si es que el motor trabaja de acuerdo a las especificaciones de potencia, que no se sobrecargue, porque cada vez que se sobrecarga el motor, las corrientes aumentan y se calienta más y el aislamiento va dañándose, se puede ir dañando. Entonces va reduciéndose su tiempo de vida, ¿no? De lo que era 20 años su tiempo de vida, se va reduciendo. Pero no solamente por sobrecarga, sino puede haber cortocircuitos, eh, se ha dañado el aislamiento, hay cortocircuito y sale de operación la máquina. Mandan a reparar la máquina y eh, durante la reparación, por supuesto, si no hay ningún cambio de tensión, de frecuencia, nada, debe ser la misma bobina que tenía, todo idéntico. Por ahí de repente se equivocan algo, ¿no? Entonces, para corroborar de que el motor está correcto, nuevamente después de la reparación le hacen las mismas pruebas y determinan los parámetros para comparar con los parámetros de fábrica, ¿no? Es importante eso, esas pruebas. Muy bien, entonces, eh, no solamente existe un circuito equivalente T de esta manera, igual que el transformador, ¿no es cierto? Después, reduciendo el transformador, queda solamente así, ¿no? En este caso, además, existe otro, otro esquema o circuito equivalente que se denomina circuito L invertida. L invertida. Entonces vamos a pasar a ver eso, ¿no? Es una reducción que se hace, una transformación de circuito T al circuito L porque es mucho más práctico, amigable y fácil de poder operar, mucho más fácil que este circuito. Eh, de las ecuaciones fasoriales y el circuito equivalente, ya todo esto lo conocemos, ahí está, miren, todo esto lo conocemos.
Ahí está el I sub 1, tal como hemos mencionado de que normalmente se debe trabajar. Y acá está el circuito T equivalente con la rama magnetizante en serie, ¿no? Ya no se olviden de que la potencia disipada en esta resistencia equivale a, equivale a la potencia electromagnética, ¿no es cierto? Y esta resistencia, ¿de dónde viene eso? Acuérdense cuando hallamos una resistencia adicional en donde la potencia disipada en esa resistencia adicional equivalía a la potencia mecánica, ¿no es cierto? Porque el motor ya está frenado, no produce potencia mecánica porque el rotor no gira. Entonces, le hemos buscado una potencia eléctrica equivalente. ¿Cómo lo hemos hecho eso? De, tenemos una resistencia SU2 eh, equivalente igual a RSU2 sobre S menos RSU2 igual 1 menos S sobre S por R2, con parámetros reales, ¿no es cierto? Con parámetros reales. En el circuito T equivalente, R2 equivalente igual R2' entre S menos R2' igual 1 menos S sobre S por R2'. Este es parámetros reales, el circuito T equivalente, ¿no? Luego vamos a ver otro tipo de circuito equivalente. También debe ser igual todo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué cosa hemos mencionado? De que aquí se da la potencia electromagnética. Aquí se da las pérdidas en el cobre del rotor. Y aquí se da la potencia mecánica, ¿no es cierto? Acuérdense. Entonces, miren, R2 entre S, acá está, o R2' con el circuito ya. Si nosotros esto, si R2 lo pasamos al otro lado, va a ser 1 menos S sobre S por R2 más R2, ¿no es cierto? Entonces podemos descomponer esto. Podemos descomponer y en la rama, en esta rama, vamos a tener así, ¿no? Ahí. Y aquí aparece un R2' y aquí aparece 1 menos S sobre S por R2'. ¿No? Y a lo demás no nos interesa. Acá está el borde, ¿no? Acá está este borde. A, B. A, B. Ahí está. Entonces, miren, si sumamos R2' más 1 menos S sobre S por R2', obtenemos esto. ¿Cierto? Podemos escribirlo de acuerdo a la conveniencia, así o así. Mayormente se representa de esta manera, mayormente, porque para solución de problemas necesitamos saber la potencia mecánica, la pérdida de cobre. En este caso no necesitamos eso. Por eso solamente eh, reemplazamos por R2' entre S. Y nos valemos de este conjunto de ecuaciones fasoriales y el circuito equivalente T planteado para obtener eh, las ecuaciones de corriente, I sub 1, la corriente magnetizante,
la corriente IC2 y vamos a determinar un factor de reducción que se llama. ¿Para qué sirve eso? Para tomar en cuenta de que si pasamos de este circuito equivalente a otro tipo de circuito equivalente, las relaciones electromagnéticas de transformación no deben variar para nada, ¿no? Para eso utilizamos esto y procedemos eh, a obtener las relaciones deseadas, ¿no? Acá miren. Vamos a borrar todo esto, ¿ya? Para que no moleste. Listo. La corriente estatórica primaria. Por supuesto, si nosotros regresamos acá, esta corriente va a ser igual a B1, ¿no es cierto? B1 entre la impedancia total, ¿correcto? La impedancia total. Entonces tenemos I sub 1 igual a B1 entre Z equivalente. Y ese Z equivalente es igual a Z1, Z1, R1 más JX1, Z1 más, esto está en paralelo, ¿no es cierto? En paralelo. Por lo tanto, es esto. Z' 2S por ZM y entre Z2S' más ZM. Ahí está. Y operamos y obtenemos esto. La corriente estatórica en función de B sub 1. Acá debe ser B sub 1. Faltó ponerle el 1, ¿no? Porque por fase. Ahí está. 1, 1. Y esa es la ecuación primaria, ¿no? De la corriente primaria. Luego, la corriente magnetizante. Ya la corriente magnetizante, aquí debe ser, no, voy a borrar acá, esto voy a borrar, y acá debe ser simplemente ZM. ZM, no equivalente. Equivalente es esto. ZM. Menos S1 o menos S2, como ya lo vimos en la ecuación de acá, ¿no es cierto? Ahí está. O sea, menos 1, menos S1 igual a menos S2 igual a RM, ¿no? Este signo pasa al otro lado. RM más JXM y M. Ahí está, ZM. Acá hay dos opciones, miren. Reemplazamos, ¿no? Menos S1 de acá, de la ecuación del estator. Menos S1 es igual a B1 menos R1 y 1 menos JX1 y 1. ¿Cierto? Ahí está. B1, Z1, ¿no? La impedancia, ¿no es cierto? Ahí está. R1 menos J más JX1 y 1. Ahí está la impedancia. Sobre ZM. Acá hay dos opciones. Como hay B1 y hay I1, cualquiera de los dos podemos reemplazar. Si nosotros reemplazamos B1 de acá, será igual a I1 por Z equivalente. Si reemplazamos I1, será igual a B1 entre Z equivalente. Estamos reemplazando B1, miren. B1 es igual a I1 por Z equivalente menos Z1 I1 ZM. Y finalmente tenemos esta, ¿no? I1 sale y operamos y nos sale la corriente magnetizante en función de los parámetros y la corriente IC1. Pero también podemos hacerlo de esta manera. Dejamos B1 y reemplazamos la corriente B1 sobre Z equivalente. Operamos de la misma manera, operamos
y nos sale I sub m también, parecido acá, en función de los parámetros, pero ya no en función de I sub 1, sino B sub 1, ¿no? B sub 1. Nos puede servir cualquiera de los dos, pero vamos a utilizar seguramente este que está resaltado con doble asterisco, ¿no? Eh, pasamos, entonces ahí tenemos ya, ¿qué hacemos? Subamos, ¿no? O hallamos la corriente I sub 2 menos I sub 2, ¿no? ¿No es cierto? Acá hemos escrito que I sub m es igual a I sub 1 más I sub 2 prima, pero I sub 1 es igual a I sub m más menos I sub 2 prima. Entonces menos I sub 2 prima es igual a I sub 1 menos I sub m. Ahí está. Reemplazamos y obtenemos esto. I sub 1 igual, podemos reemplazar esto por sus valores de impedancia y vamos a tener ahí está, y tenemos B sub 1 por B sub 1 ZM entre Z1 más ZM por ZM más Z1 por Z2S prima más ZM por Z2S prima. Muy bien. Entonces, esa es la corriente y podemos manejar entre paréntesis, dice dividiendo el numerador y denominador de esta expresión entre la impedancia Zm. La dividimos entre la impedancia Zm y obtenemos, miren, arreglando, va a aparecer B1 entre Z1 más 1 más Z1 sobre Zm, multiplicado por Z2S prima. Esto es el factor de reducción o corrección, vamos a llamarlo, factor de corrección. Es el factor de corrección, es complejo, ¿no es cierto? Porque acá hay Z1 más JX1, acá hay Z sub 2S, perdón, R2 entre S más JX2 prima. ¿No? Entonces, a eso le llamamos C1. Es el factor de corrección complejo, ¿no es cierto? Complejo. Vamos a ver qué es lo que sucede acá, ¿no? Dice en vacío, vamos a ir analizando ahora cada una de las corrientes. La corriente I sub 1 y la corriente magnetizante. En vacío, ¿qué cosa decimos en vacío? Si nos remitimos al circuito equivalente. En vacío, S es casi cero y asumimos que es cero, que es un vacío ideal. Por eso en algún momento les comenté, ¿no? De que vamos a asumir un vacío ideal en donde se considere de que la velocidad del motor, o sea, del rotor, es igual a la velocidad del campo. En ese momento S se hace cero, ¿no es cierto? NC menos N, que es igual a NC, cero. Pero ese régimen no existe en un motor real. Pero podemos asumirlo sin mayor problemas, de que en vacío ideal S es igual a cero. Entonces, si mandamos o lo analizamos a partir de la teoría de los límites, ¿no? En vacío S igual a cero, ¿ya? Entonces, esto vamos a escribir acá. Vacío ideal. Vacío ideal, ¿ya? Eso no ocurre, pero para ver
Para analizar la máquina se asume eso. Por lo tanto, cuando ocurre eso, Z2S' infinito, ¿no es cierto? Vamos acá a la ecuación o al circuito, ahí está. S es igual a 0, por lo tanto, la impedancia acá va a ser infinita, ¿no es cierto? Infinita. Es decir, se abre el circuito, ¿no? Se abre el circuito. Y su 2' 0, ¿no es cierto? Debe ser 0. ¿Y qué pasa con la si se abre esto? Y su 2' 0, al estar abierto esto, I sub 1 debe ser igual a I sub m, ¿no es cierto? Solamente va a existir esta parte nada más. El circuito primario y la rama magnetizante. Acá está abierto. Esto no sirve. Bien. Entonces, por lo tanto, formalmente aplicamos, eh, asumiendo de que está en vacío ideal, la corriente primaria en vacío, 0 acá. Límite de I sub 1 cuando S tiende a 0. Z2S tiende a 0, ¿no? Por lo tanto, si vemos acá, ¿dónde está la corriente primaria? Acá. Miren. Todo este Z2S, 0, ¿no? Este también 0, etcétera. Y lo que va a quedar es B1 entre ZM más Z1. Es correcto, porque solamente va a existir esos dos, ¿no es cierto? El circuito primario y la rama magnetizante. ¿Y qué pasa con la corriente magnetizante en vacío? También tenemos la expresión, ¿no? La expresión de I sub m. Acá está. Va a ocurrir lo mismo. Z2S igual a 0. Va a tender a 0. Y son iguales. ¿Por qué? Porque es la misma corriente, ¿no es cierto? Y obtenemos lo mismo, por supuesto. Lo mismo. La corriente I sub 2S, cuando S tiende a 0, 0 es, porque se abre el circuito, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya conocemos, ¿no? Que la, el C1 con una raíz de arriba es un número complejo, una función compleja, ¿no? 1 más Z1 entre ZM. La caída de tensión en la impedancia del circuito magnetizante, menos S1 igual a I sub m por ZM. Reemplazamos la corriente magnetizante, que es igual a B1 otra vez acá. Acá es B1, B1 por Z2 S' entre todo esto, ¿no? Eso es IM, ¿no es cierto? Según la ecuación obtenida arriba, por ZM. Entonces aplicamos igual el límite de esta expresión, considerando que S tiende a 0. Y resulta esto, miren, a esta ecuación, ¿no? Z2 es 0, ¿no es cierto? Esto, 0. ZM entre ZM más Z1. Esto lo bajamos y lo dejamos como 1 más Z1 entre ZM. ¿Eso qué cosa es? C1. El que acabamos de obtener arriba, ¿no? El factor de corrección para pasar del circuito T equivalente al circuito L invertida. Bien, entonces vamos a seguir, vamos a borrar un rato acá.
es importante, eh, ¿qué pasa? Trabajar con un factor de corrección. Esto, entonces, esto es igual a uno más Z1 entre ZM, ¿no es cierto? Así es. Trabajar con valores complejos es eh, tedioso, ¿no? Es tedioso realmente. Pero afortunadamente, de acuerdo a los estándares de diseño de las empresas que se dedican al diseño, no solamente acá en el Perú tenemos uno o dos que hacen máquinas pequeñas, ¿no? Uno de ellos es del Crosa, ¿no? Que diseña, eh, pero a nivel mundial, bueno, hay muchas fábricas, ¿no? Muchas fábricas. Entonces, en esas fábricas se, durante el diseño se han determinado la variación de los parámetros según la potencia, velocidad, etcétera. Entonces, miren el C1, entonces el C1, para interpretarlo físicamente, qué cosa significa, el C1 lo pasamos acá y menos S1, 0 en lugar de él, ¿no? O sea, es la relación entre los fasores de S1 y menos S1, 0. En otras palabras, S1, acá está, ¿no? ¿Y qué cosa, a qué es igual eso? Es S1, a 1 más Z1 entre ZM. Y esto, por la ecuación de Euler en, en las funciones complejas, podemos escribirlo, su módulo y su desfasaje. Menos J gamma. Y acá está, ¿no? Y lo podemos expresar así, fasorialmente. C1 por coseno de gamma menos JC1 por seno de gamma. ¿Bien? Ahí viene el punto clave, ¿no? De lo que les comenté sobre los diseños, los estándares, etc. Gamma, miren, tiene este rango de variación, 0,25 a 0,6. Por lo tanto, el valor complejo de este factor de corrección está en este rango, mire, 1,02 a 1,06, ¿no? 1,02 a 1,06. Y según los índices o las estadísticas de diseño, se ha comprobado que a mayor potencia del motor, gamma tiende a cero. Gamma tiende a cero. Si reemplazamos acá cero, esto se hace cero, ¿no? ¿No es cierto? Gamma igual a cero, la parte compleja se hace cero y solo existiría la parte real. ¿Se dan cuenta? Y la parte imaginaria tiende a cero, por supuesto. Por lo tanto, ahí viene el nuevo factor de corrección. Tomamos solamente la parte real para facilitar, ¿no? El análisis y los cálculos para pronosticar el comportamiento de un motor. Entonces, por lo tanto, se toma la parte real del factor C1 y se asume, así miren, C1 igual a 1 más X1 sobre X sub M. ¿Bien? Por lo tanto, reemplazando C1 en 3 asterisco, o sea, por eso la habíamos puesto acá, ¿no? Aquí, miren, ya tenemos la corriente I sub 2. Reemplazando acá el C1, ¿no? Porque acá está, ¿no es cierto? Bien, el C1.
Ahora ya no es 1 más Z1 sobre ZM, sino 1 más X1 sobre XUM, solamente la parte real. Entonces, acá está, miren. Por lo tanto, reemplazando C1 entre ese asterisco, se obtiene la corriente rotórica reducida en el circuito T. Todavía estamos en el circuito T. La corriente rotórica reducida en el circuito T menos S2' B1 y dividido entre todo esto, ¿no? R1, si reemplazan ahí, traten de hacerlo. Ustedes van a obtener esto y acá aparece R1 más C1 por R2' entre S más J entre paréntesis X1 más C1 por X2'. Esa es la nueva corriente, ¿no? O sea, en el circuito T. Esa misma es la, la de acá, ¿no es cierto? Sino que hemos manipulado, acá está, esta misma corriente es, pero con manipulaciones matemáticas que hemos hecho para obtener ese factor, ¿no es cierto? Ese factor y cómo hemos determinado de que ese factor es se desprecia la parte real y solamente se considera la parte, perdón, la parte compleja se desprecia y solamente se considera la parte real. Acá está. Entonces, ese C1, miren qué cosa es. C1, acá está, miren, B1 entre menos E1. En vacío, si nosotros vamos a ver el diagrama fasorial que hemos visto el inicial, este es del generador, acá está del motor, ¿no? Acá está del motor. En vacío, esta corriente se hace cero, I sub 2, ¿entiendo? I sub 2 se hace cero, por lo tanto, I sub 1 igual a I sub M. Eso es lo que hemos dicho, I sub 1 0 igual a I sub M 0, ¿no? Por lo tanto, la, la tensión, por eso que viene hacia acá, ¿no? Hacia acá va a venir. Como esta, ahora ya esta corriente es igual a I sub M, entonces cambia, ¿no? Este fasor va a estar por acá, paralelo, ¿no es cierto? El mismo sentido de I sub M. Y de ahí viene la X1 por I sub M, I sub 1, 0 o I sub M 0. Entonces, por eso B sub 1 aparece acá, ¿no? Aparece, la tensión se corre hacia este lado, ¿no? Entonces tenemos, acá miren, ahí está, R1 por I sub M0, porque ya acuérdense que I sub M0 es igual a I sub 1, 0, ya, I sub 2, 0 ya apareció. Perdón, I sub M0 igual a I sub 1, 0. I sub 2 ya se hizo 0, ¿no? X1 I sub M0 y ahí está la... Este ángulo es el que forman entre menos S1 y B1. Por eso es pequeño. Normalmente esta tensión está por acá, ¿no? Por acá. Es muy pequeño ese desfasaje. Físicamente es eso, la interpretación, ¿no? Entonces, esta corriente es la corriente del circuito equivalente en T transformada, ¿no? Considerando el factor de corrección. Luego, esta corriente rotórica vamos a expresarlo de tal manera que responda al circuito L invertida, aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque el C1 que hemos tomado, el factor de corrección, ya no es complejo, sino solamente la parte real, ¿no? Por eso le llamamos circuito L invertida aproximado. Y el cual será ya no menos I sub 2', sino I sub 2, 2'. Eso
es igual a menos SU2' del circuito T equivalente entre C1. Bien, ese va a ser la nueva corriente del circuito L invertida, que es igual a la corriente del circuito T equivalente entre C1. Por lo tanto, tenemos que multiplicar simplemente por C1 todo, ¿no? Todo. Y aparece acá C1 por R1, C1 al cuadrado por R2' entre S, más J, acá está, ya los dos, ¿no? X1 por C1 más C1 al cuadrado por X2'. Y finalmente lo reemplazamos C1 por R1 minúscula por un R mayúscula sub 1. Este C1 al cuadrado por R2' minúscula sobre S por, perdón, S queda solamente C1 al cuadrado por R2' sub 2 por un R mayúscula sub 2'. Y lo mismo hacemos con X mayúscula 1 y X mayúscula sub 2'. Bien, y llegamos al circuito L invertida. Miren, ahí está. ¿Qué cosa significa esto? De que el circuito magnetizante ha sido sacado hacia los bornes, y la frecuencia eléctrica de este circuito va a ser constante, va a ser 60 en operación normal de la máquina, ¿no? Está directamente a la red. Aquí va a variar, ¿no? Por lo que está entre los dos circuitos primario y secundario. Aquí ya no, se hace constante. Entonces, eh, respecto a la frecuencia, ¿no? Respecto a la frecuencia. Y tenemos acá, miren los valores. R1, C1 por R minúscula sub 1, X sub 1 mayúscula, C1 por X sub 1 minúscula, R mayúscula sub 2', C1 al cuadrado por R2 minúscula, X' sub 2 mayúscula igual a C1 al cuadrado por X2' minúscula, ¿no? Estamos reemplazando esto acá, ¿no es cierto? Y la resistencia magnetizante se puede igualar de dos formas. Simplemente sumarlo, el R1, acá está, sumarlo, el R1 más RM sería R mayúscula sub M, y X1 minúscula más XM minúscula sería X sub M mayúscula, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. O también se puede reemplazar de esta manera. Hay una pequeña diferencia, pero se puede cualquiera de las dos formas. C1 por R sub M. Lo mismo acá, la suma, ¿no? X mayúscula sub M, X1 minúscula más X sub M minúscula. O C1 por X sub M. Listo. Ya tenemos el circuito equivalente. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué cosa debemos tener presente acá? De que se dan cuenta, ¿no? Desde que hemos frenado el rotor, hemos reducido el secundario al primario, hemos obtenido el circuito equivalente T, hemos pasado al circuito L invertida. Durante todo ese trayecto, la transformación electromecánica de la energía es invariable. Las cargas electromagnéticas como la inducción, el, la densidad de corriente, la carga lineal, quedan invariables, quedan invariables. O sea, porque si no, no serviría
el estudio que estamos demostrando, ¿no? Por lo tanto, eh, por lo tanto, el, lo que hemos escrito, la, la, la potencia electromagnética es igual a la potencia mecánica más las pérdidas en el cobre del rotor, ¿no es cierto? Las pérdidas del cobre en el rotor. ¿Y cuáles son sus eh, ecuaciones si reemplazamos? Tenemos esto, si hallamos bajo parámetros reales, tendremos R2 entre S, ¿no? Ahí se da, ¿no es cierto? Ahí se da. Vamos a escribir completo, ¿ya? Vamos a escribir completo para terminar. Eh, esto sería M sub 2 por R sub 2 entre S por I sub 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es, ¿no? La potencia electromagnética. Igual a la potencia mecánica, M sub 2, M sub 1, perdón. No, 2. Estamos en parámetros reales del motor. 1 menos S sobre S por R2 y la corriente al cuadrado. Más M sub 2, las pérdidas en el cobre, ¿no? Por R sub 2 por I sub 2 al cuadrado. Esto es con parámetros reales. Reales. Ya, ya el motor real, ¿no es cierto? Luego podemos escribir M1 R2' entre S por I sub 2' al cuadrado. Estamos hablando ya del circuito T equivalente, ¿no es cierto? T equivalente. Pero vamos a escribir bien esto. Vamos a escribir bien. I sub 2' al cuadrado. Igual M1, 1 sobre S, 1 menos S sobre S, por E2' por I sub 2' al cuadrado. Más M1 R2' por I sub 2' al cuadrado. Listo. Esto es, corresponde ya a parámetros reducidos, ¿no es cierto? Parámetros reducidos circuito T equivalente. Luego tenemos M1 por R2' sobre S por I sub 2' al cuadrado igual M sub 1 menos S sobre S por R2' mayúscula ya, ¿no es cierto? Ya estamos en el circuito L invertida al cuadrado más M1 R2' por I sub 2' al cuadrado. Esto también, parámetros reducidos, circuito
L invertida. Circuito L. L invertida equivalente. Listo. Entonces, aquí cada potencia debe ser la misma. Si nosotros calculamos la potencia electromagnética, la potencia mecánica, la pérdida de cobre, con parámetros reales o con parámetros ya reducidos y correspondientes al circuito equivalente, o parámetros reducidos y correspondientes al circuito equivalente L invertida, los resultados deben ser los mismos, deben ser iguales, no debe variar nada. Por ahí, de repente, ¿no? Por cálculos, pero no mayor de décima, centésima, no puede variar, pero se asume que sale los mismos. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros hacemos luego? Y justamente en el trabajo monográfico 2 lo que van a hacer primero ustedes es eso. Se les va a dar eh, una tabla muy parecido a las variantes que obtuvieron para la máquina síncrona, ¿se acuerdan, no? Variantes de centrales, tensión, potencia aparente, COFI, etcétera, y sus parámetros X, XD, XQ. En este caso, se les va a dar las pruebas, el resultado de las pruebas de vacío y cortocircuito y medición de la resistencia con la temperatura del medio ambiente, etcétera, y tenemos que calcular los parámetros. Obtenemos el circuito T equivalente y con ese circuito podemos pronosticar el comportamiento del motor. Luego pasamos a utilizar el factor de corrección C1 y pasamos, acá está, ¿no? Esto es R1 minúscula, X1 minúscula, etcétera, son del circuito T. Y cuando lo multiplicamos por C1 acá y acá C1 al cuadrado en el rotor, ya estamos pasando al circuito L invertida. Y con este circuito L invertida nuevamente se pronostica, ¿no? Se sacan todas las características de operación, etc. Y eso es lo que van a hacer. Ya después se les va a entregar. Todavía vamos a hacer algunas. De aquí nosotros vamos a pasar a ver determinación de parámetros a partir de las pruebas de vacío y cortocircuito. Vamos a explicar cómo se hacen las pruebas para que comprendan todos los datos que se les da, ¿no? Y ya puedan trabajar. Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta eh, o alguna observación, un comentario. Disculpa, ¿el martes hay clases? ¿Cómo? ¿El martes tenemos clases? Eh, no, yo creo que no, porque se han suspendido, van a haber una serie de eventos, parece. ¿Ya? Finalmente eso se va a correr una semana, así que no hay problema. Muy bien, la próxima semana no hay clases. ¿Ya? Profesor, Sí, con respecto al factor de corrección, también se sí. puede expresar eh, con los flujos, el flujo de dispersión y el flujo magnetizante. Hay una Eh, relación. no, ninguna. O sea, es la misma. No hay. El flujo de dispersión, flujo magnetizante, eso queda constante porque no cambia nada en la máquina. Entiendo, No, entiendo. no hay. Solamente eh, la dependencia sería ya de cada corriente, eh, de la potencia según la,
como le digo, la carga, ¿no? Según la carga, o sea, el requerimiento de carga, de acuerdo a eso, la potencia, etcétera, ¿no? Pero los flujos no tienen que ver porque ya van a permanecer constantes. Estamos viendo solamente nosotros en operación estacionaria. Si vemos un proceso transitorio, un cortocircuito, sobrecargas, rechazo de carga, etcétera, en esos casos sí, pero eso se estudia en máquinas 3. ¿Ya? En este Entiendo, caso, profesor. sí. Gracias. Bien. Bien, entonces, por mi parte, quiero hacer extensivo por intermedio de ustedes un gran saludo para vuestros padres. Em, Como ocurre a cualquiera, a veces algunos hemos perdido a nuestros padres, ¿no? Entonces, es importante siempre tenerlo en la mente y en el corazón, ¿no? Tener aprovechar siempre las enseñanzas positivas, ¿no? Lo que ha tenido el papá, las negativas hay que desecharlas. Entonces quiero saludarlos por intermedio de ustedes y algunos de ustedes de repente también, ¿no? Es papá, un gran saludo, un abrazo, que sepan ayudarlos, dirigirlos y asistirlos como debe ser a los hijos. Muy bien, esas son mis palabras por este día. Que los quieran bastante a sus padres y todos los que los tienen. Bueno, hoy día háganle pasar un buen día y siempre, ¿no? Todos los días debe ser, porque el significado que tiene de los padres que no interesa la posición de uno, sino es la actitud, el cariño, el cuidado que los papás han tenido con uno, ¿no? Y en las buenas y en las malas siempre nos apoya. Muy bien. Felicidades a todos. ¿Ya? Entonces, Gracias, profesor. vamos a culminar la sesión, ¿correcto? Correcto, profesor. Muchas gracias. Muy bien.